Hola, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de verdades que transforman, el espacio de Family Life para toda la familia. Un espacio para crecer en la fe. Nos permite estar aquí para aprender los principios que enseña la palabra de Dios para nuestras vidas. Y continuamos con el tema sobre las finanzas, esa libertad financiera que todos anhelamos. Y hoy queremos compartir con un tema muy especial. Si lo hemos titulado No hay peor sordo, o sea, qué título más llamativo, ¿verdad? No hay peor sordo que el que no quiera oír, es el refrán completo. La verdad es que todos queremos ser prosperados, tener abundancia, libertad financiera. Algunas veces no la alcanzamos y no estamos claros de por qué esto no se da. Pero tenemos que conocer que hay enemigos de la prosperidad, los cuales llegan con mucha sutileza, con nuestras acciones hemos abierto puertas y no hemos escuchado el consejo de los sabios para administrar bien las finanzas. Realmente a lo largo de Proverbios vamos a encontrar estos consejos que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a estar hablando de 4 enemigos que nosotros podemos encontrar en nuestros aspectos financieros. Muchas veces nosotros debemos entender que estos elementos que están presentes en nuestra vida van a ser causantes de pobreza, de falta de recursos e inclusive de una ruina espiritual y financiera. Queremos compartir entonces estos enemigos y vamos a iniciar por el ser fiador. Realmente todos nosotros conocemos y entendemos qué significa ser fiador, ya que cuando hacemos esto, según Proverbios capítulo 6, el verso 1 y el verso 2, nos muestran que nos hemos metido en un problema, realmente en un problema, porque nos hemos enlazado, hemos quedado presos con los dichos de nuestra boca. En Proverbios capítulo 6, versículo 1 lo encontramos de esa forma, estamos presos en los dichos de nuestra boca. Pero ¿qué debemos entender por ser un fiador? Bueno, fiador quiere decir que uno acepta ser responsable por la deuda de otra persona. Yo doy garantía, eso se llama ser garante. Y nosotros quedamos de alguna manera sujetos a la conducta de nuestro amigo, a su comportamiento de pago, a la responsabilidad o no responsabilidad de él en el cumplimiento de sus obligaciones con esa deuda. Creo que todos hemos tenido experiencias un poco difíciles con respecto a salir como fiadores. Y bueno, hemos recibido y experimentado algunas consecuencias y estas consecuencias están también descritas en el libro de Proverbios. Por ejemplo, con angustia seremos afligidos. ¿Quién no se ha angustiado cuando ha tenido que salir adelante y hacerse responsable de una deuda? También es falto de entendimiento la Así lo persona. califica la palabra, Sí, como falto de entendimiento y quien sale de fiador. Así es. ¿Por qué? Porque en realidad se enreda uno en una situación que nos vemos después en problemas. También una de las consecuencias es que puede conducir a la pobreza. ¿Por qué? Porque se pierden los bienes. Como ya hemos mencionado, el que cada uno de nosotros se haga fiador se está haciendo responsable de la deuda de otra persona. La advertencia en la palabra es clara. Debemos huir de esta situación. No es ni siquiera debemos considerarla. Simple y sencillamente nos indica la palabra que debemos huir de esta situación. Sí, si quieres ser fiador, pues primeramente pregúntate, ¿estoy dispuesto a cancelar la deuda de otro? Qué difícil eso. El segundo enemigo que queremos hablar es llamado el perezoso, o sea, el enemigo de la pereza. Debiéramos decir más bien el pecado de la pereza. Esta pereza es la característica de una persona falta de ánimo, con una disposición muy baja o con poca disposición a hacer ciertas cosas, especialmente cuando se refiere a moverse o a trabajar. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. La pereza dice que viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarlo. Esto lo dijo Benjamin Franklin. Y me llama la atención, es que dice, la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarlo. Así es que realmente la pobreza es una de las consecuencias de la pereza. Y el perezoso tiene algunas características que lo identifican y volvemos a lo mismo. En el libro de Proverbios, si
queremos encontrar libertad financiera, lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios, tanto las cosas que nos la roban como también las cosas y los pasos para salir adelante. Pero, ¿cuáles son estas características del perezoso? Una de ellas está escrita en el libro de Proverbios capítulo 22 y nos manifiesta que el perezoso es aquel que posterga lo que tiene que hacer, o sea, deja para después, va tirando hacia adelante y no afronta la responsabilidad de aquello que tiene que hacer. Me llama mucho la atención la forma en la que el proverbista describe al perezoso en Proverbios capítulo 22, porque dice que inventa cosas. Por ejemplo, dice que inventa que afuera hay un león que quiere atacarlo. Imagínense la falta de ánimo para enfrentar algo e inventar semejante cuento. Sí, es como el refrán que decían nuestros abuelos: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. También otra de las características y consecuencias es que no termina lo que ha empezado. Son esas personas que realmente inician proyectos y los dejan botados. Inician metas y no las terminan. Realmente esa es una de las características de la pobreza, de la pereza. Así es. El Proverbios capítulo 12 nos menciona que hay un hombre tan perezoso, pero tan perezoso, que dice que le da pereza llevarse el bocado a la boca. Entonces imagínate lo que es este hombre tratando de terminar una de sus tareas habituales. Sí, y el perezoso sigue la ley del menor esfuerzo. Realmente vivimos en una cultura donde estas tres cosas, estas tres características están realmente muy latentes en nuestra cultura y nos llevan simplemente a tener escasez financiera. Por supuesto. Dios da un valor muy especial al trabajo. De hecho, el trabajo fue creado, es una idea de Dios desde antes de que el ser humano pecara, desde antes de la caída. La responsabilidad dada al hombre y a la mujer por Dios fue que administraran, o sea, que gobernaran la creación, y esto evidentemente incluye es parte de una tarea, de un trabajo muy, pero muy, muy grande. Sin embargo, desde Génesis capítulo 3 nosotros vemos al trabajo como algo cargoso, como algo difícil de llevar, como algo que nos causa mucha molestia y algo que de alguna manera lo hemos calificado como un castigo a causa tal vez de nuestro propio mal. Pero debemos enfrentar la realidad de que el trabajo no es una culpa, no es un pecado, no es un castigo, sino que el trabajo es la oportunidad que nos da Dios de ser y de compartir algo que es característica de Él, que es ser productivo y ser creativo. Sí, el trabajo nos va a dar a nosotros recursos, realmente esa es la bendición de ser trabajador. Pero bueno, el tercer enemigo de las finanzas lo hemos llamado un dúo peligroso. ¿Un qué? Un dúo peligroso. Wow. Realmente es algo que que nos debemos de cuidar. Y Proverbios 18:9 dice que la negligencia es hermana del disipador. Realmente, entonces, a estas dos palabras, estas dos acciones, estos dos tipos de personas, el negligente y el disipador. Las características de la negligencia o de la persona que es negligente es que disipa todo. El tiempo, las oportunidades, reduce todo lo que pudo haber logrado a nada. La Biblia habla muy claro acerca de las consecuencias de ser negligente y habla acerca de que el negligente caerá en pobreza. Wow. Realmente miremos que todos estos enemigos nos van a llevar a la pobreza, a la ruina. Y Proverbios 10:4 dice, la mano del negligente empobrece. Es decir, aquel que no hace nada, aquel que realmente pierde las oportunidades, realmente va a empobrecer. El disipador es aquel que malgasta, que derrocha, que desperdicia su patrimonio propio y también el ajeno. Es aquel que toma las cosas y simplemente las hace desaparecer. Malgastar el dinero es una forma insensata y no necesaria de hacer uso de este bien y de este recurso. Y el disipador, pues, juntamente con el negligente, conforman este dúo peligroso del cual se toma nombre nuestro tercer enemigo. Después de analizar un poco las palabras, entendemos realmente lo destructivo de esta combinación de acciones en la vida de una persona. Con respecto a las finanzas, se nos llama a ser diligentes, se nos llama a ser buenos administradores de todo aquello que se nos da. No considerarnos dueños de las cosas, sino simples administradores, porque hemos entendido que todo es
Dios es dueño de todas las cosas. Nadie puede ser simplemente un espectador en el asunto financiero. O somos diligentes o somos negligentes. Esa es la realidad que nosotros debemos enfrentar. Se parecen las palabras, pero tienen totalmente un significado. Significados opuestos. Realmente nosotros escogemos. La diligencia nos va a llevar a ser prósperos. La negligencia nos va a llevar a la pobreza. Realmente la decisión está en nosotros. Sí se demanda ser administradores, pero tenemos que cuidar cada uno de estos detalles y los enemigos que enfrentamos que vienen para arruinarnos. Y finalmente, el cuarto enemigo, que a veces podríamos decir que tal vez no tiene nada que ver con finanzas, es la inmoralidad sexual. El libro de Proverbios nos muestra a nosotros vez tras vez consejos llenos de sabiduría acerca de todos los temas y también nos amonesta acerca de ese tema en particular llamado la impureza sexual y cómo esta con sutileza, este pecado se fluye, se inmiscuye, llevándonos a tal vez a ser inmorales sexualmente o inclusive al pecado de la infidelidad y cómo esto nos lleva a nosotros a una seducción sutil y esa seducción nos conduce a la ruina. Así es que realmente debemos entender, y vamos a hacer un paréntesis pequeño aquí y hablar de que Dios diseñó un modelo para que fuera de placer, satisfacción y disfrute, pero esto está dentro del matrimonio y se da en el marco de la santidad y en el honor que Dios le ha dado al matrimonio. La Biblia nos menciona a nosotros, Dios quiere que nosotros vivamos consagrados a Él y que no tengamos relaciones sexuales prohibidas. Sí. Esa es la instrucción de Dios. Esto es vivir dentro de una libertad, dentro de un límite. Qué lindo concepto. Sí, es decir, límites que nos dan libertad dentro del marco del matrimonio. Podemos decir que la belleza de la sexualidad dentro del matrimonio es pura, es para nuestro deleite y totalmente satisfactoria. Así es que no estamos diciendo que la sexualidad es mala, sino que la inmoralidad sexual es la que nos lleva a nosotros a consecuencias serias. Recordemos que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ese es el título de esta enseñanza el día de hoy. Y el escritor de Proverbios nos amonesta vez tras vez a que debemos tener nuestro oído presto para poder entender las verdades que se nos enseña. Por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 5, él nos dice que él no oyó, dice, no oí la voz del que me instruía. Y dice, y en casi todo mal estuve, o sea, prácticamente fue conducido a todo aspecto delicado, a todo aspecto de crisis, a través de no escuchar la amonestación que estaba recibiendo de parte de sus padres. Conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Así es que cuando nosotros prestamos oídos a los sabios consejos, entonces vamos a encontrar un camino recto y una dirección recta. Basta con ver estadísticas o cuando vemos estadísticas de vivir una vida de libertinaje, de vivir una vida separado de Dios. Esto va a traer serias consecuencias. Por ejemplo, enfermedades graves, enfermedades serias que vienen producidas por este estilo de vida, matrimonios destruidos, abortos, depresiones, niños enfermos, abandono. Sin padres, abandonos y la ruina financiera. Podrán estar diciendo, pero ¿cómo la ruina financiera? Sí, ya vamos a ver por qué la ruina financiera. La descripción de cada una de estas consecuencias, muchas veces nosotros pensamos que es imposible que esto pueda causar ruina en nosotros. O a veces tomamos la actitud de que vale la pena vivir un poco de placer y malgastarnos en estos placeres de la vida, porque al final de cuentas mañana moriremos. Sí, algunas personas piensan, esto no me va a suceder a mí, esto no me va a alcanzar a mí, pero sí tenemos que entender que hay una ley de la siembra y la cosecha y eso está establecido. Muchos pasajes en el libro de Proverbios nos dan a nosotros la descripción de lo que podríamos llamar una caída libre. ¿Qué significa eso? Es una vida sin freno, una vida desenfrenada. Esto nos lleva a nosotros a entender que poco a poco vamos caminando hacia el borde y llega el momento en que nos deslizamos y no podemos detenernos. Proverbios nos advierte de esto. Sí, nos damos permiso para experimentar lo prohibido, es decir, realmente lo prohibido siempre va llamando la atención, aun cuando hay graves consecuencias. Así que atendamos la amonestación de la Escritura. Proverbios 29, capítulo 29, versículo 3, nos muestra a nosotros este pasaje que
No encontramos en realidad una versión que fuera blanda. Todas las versiones en las que lo investigamos hablan fuerte y dice, mas el que frecuenta rameras perderá sus bienes. El que frecuenta rameras, o sea, el que anda en infidelidad, el que anda en inmoralidad, está prácticamente destinado a perder todos sus bienes. Esto para nosotros pues es una amonestación que debemos entender en este Sí, y en tiempo. realidad en este punto hay muchas consecuencias, muchas características que vienen a causa de este pecado. Realmente debemos verlo como un pecado y debemos verlo que esto va a traer una ruina espiritual, una ruina a la relación de familia y una ruina financiera. Así es que prestemos oído, prestemos atención y caminamos en lo que Dios quiere decirnos. Finalmente, recordemos que nuestra libertad financiera va más allá de ser un mero asunto de manejo de dinero. Tiene mucho que ver con nuestro corazón, más de lo que nosotros pensamos, y el cómo o hacia qué lado se inclina. No hay más opciones, simplemente hay dos opciones a donde podemos inclinarnos. O nos inclinamos a la obediencia a Dios y cumplimos sus principios, o nos inclinamos en la búsqueda de los placeres y de toda esta forma de derrochar en una vida vana. Nuestra obediencia a Dios y ese temor reverente que tengamos para Él definitivamente va a marcar el rumbo de nuestra prosperidad integral, siendo el área financiera una de ellas. Recordemos lo que dice la Escritura: donde quiera que esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Este es un tiempo para tomar decisiones. Ya hemos hablado acerca de esos enemigos que vienen a robarnos la libertad financiera. Ya hemos escuchado, ya hemos entendido, no es solamente un asunto de dinero, sino es un asunto de obediencia a los principios que están en la palabra. Cuando dice la palabra de Dios que el hombre, cuando Dios ordena su camino, este camino es agradable delante de él. Así es que tenemos la esperanza de que si obedecemos, Dios va a traer restauración a nuestras finanzas. Por supuesto que vamos a aprender principios de cómo ser realmente libres financieramente. La próxima semana estaremos compartiendo estos principios. Hoy hablamos de los enemigos, hoy hablamos, y por favor, tome en su corazón, identifique en sus finanzas qué realmente está sucediendo de esto, pero la próxima semana estaremos aprendiendo lo que puede llevarlo a ser exitoso, a ser próspero. Realmente, cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, nuestras vidas serán totalmente diferentes. No te pierdas de todos los capítulos que hemos publicado, tanto en el tema financiero como en los otros temas, en nuestros espacios, en redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, y puedes aprender más de los conceptos de que estas son verdades que transforman nuestra vida. Te esperamos la próxima semana a través de este espacio donde aprenderemos más de estos temas. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que seas prosperado en todo. Bendiciones.